Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar acompañándonos, por estar con nosotros, por estar pendientes de este programa. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, estoy con ustedes hasta las 8 de la noche para conversar en torno a la coyuntura. Hoy tenemos como invitada a la doctora Rosa María Bartra, que nos va a acompañar para conversar en torno a los temas que están, digamos, en el tintero, ¿no? Vamos a hablar sobre esto que parece ser una exageración. Para muchos puede ser estar hablando de temas que no son los más importantes, que es, bueno, el asunto de los relojes de la señora Presidenta de la República. Vamos a conversar en torno de esto, de lo que está ocurriendo en el caso de Martín Vizcarra y cómo es que el fiscal de la Nación finalmente cambia a uno de los principales fiscales que sigue los casos de Martín Vizcarra en los intocables de la corrupción y, bueno, hace jugadas que para muchos son muy preocupantes. También vamos a conversar sobre el Congreso de la República, sobre la política, sobre la Carta Magna y demás. Si a usted le gusta la política, le interesa lo que pasa en el país, pues sinceramente le recomiendo escuchar la conversación con la doctora Rosa María Bartra. Bien, eso será dentro de unos minutos. Hoy día en Canal B tuvimos, como usted sabe, más temprano estuvo Luchín con su Luchín al Fuego, estupendo programa donde usted va a poder ver y conocer detalles sobre cómo se puede encontrar espacios, lugares, guariques en la ciudad de Lima, para poder, por cierto, probar los potajes fantásticos que nuestra culinaria tiene para todos. También ha estado el programa En Clave Familia, con Daniel Armas, que ha invitado a Enrique Quispe Herrera para conversar sobre la educación juvenil, tremendo tema de actualidad. También estuvo Familia con Voz, con Betsy Cartegana, beneficios del fútbol, tremendo tema, además actual, ¿no? Cuando ya la selección está entrando otra vez para ver si logra remontar los pésimos resultados que hemos tenido en las últimas fechas. Y si usted vio o no vio, pues le recomiendo ver la columna de Fernando Sillonis, Justicia Delictofílica y Ciudadanofóbica. Esto es la noticia del día con Sillonis, aquí en Canal B. O ver la de Meritocracia con Oscar Becerra, cuyo título hoy día es La inepta infiltrada en educación. La inepcia incrustada en la educación. Bien, cambiando de tema. Estuvo con nosotros ayer la doctora Caterina Ampuero. Dijo varias cosas importantes. Esto del fiscal Vizcarra es muy grave. ¿Qué fue lo que dijo ella? A ver, escuchemos por favor. Adelante. Con este nombramiento de este fiscal del Callao tan ligado a esta visitante asidua de Vizcarra, está petardeando la investigación de los intocables de la corrupción, está poniendo en riesgo el éxito de la investigación. ¿Por qué? Porque hay un peligro inminente de fuga de información. De la información que estén dando los colaboradores eficaces, existe un grave riesgo de filtración de esta información que pone en, valga la redundancia, en riesgo el éxito de la investigación. O sea, acá va a haber fuga de información y va a llegar a oídos de Martín Vizcarra. Y aquí cabe la pregunta: ¿por qué hasta la fecha, con tanta evidencia, por qué Villena hasta la fecha no presenta la denuncia constitucional en contra de Martín Vizcarra? Porque esa es competencia de Villena, no es competencia de otro fiscal. Bueno, miren, no es poca cosa. Vamos a preguntarle a la doctora Bartra qué piensa al respecto, pero esto es de una suma, digamos, sensibilidad en la opinión pública. Aquí hay que mirar con atención y perspicacia lo que ocurre.
Todos podemos dudar, tenemos el derecho a opinar sobre lo que hacen los poderes del Estado. La Fiscalía es un poder que duda cabe. ¿Está actuando de manera correcta? ¿Qué piensa usted? ¿Mm? Y también estuvo con nosotros ayer Paola Lasarte, ex ministra de Transportes y Comunicaciones. Hablamos varias cosas. Vamos por partes. Veamos primero este clip. Enfoque que responda al... Eso es interesante. El enfoque de infraestructura, en vez de ser un enfoque que responda al ciudadano, a tener la obra lista, porque no es la obra, el servicio funcionando, por eso el enfoque al ciudadano, no sucede acá en el Perú. El enfoque que existe para la infraestructura es hacendario, el control menudo del centavo por centavo. Y es por eso de que sale mucha regulación u opiniones y procedimientos que no están regulados, que terminan truncando las decisiones de los funcionarios públicos. Además le sumas tener un sistema de control que a veces, además de advertir bien algunas situaciones, también genera incentivos para que no se tomen decisiones. Gana la propuesta que es más barata, la más económica. Al final termina siendo la más cara, porque el contratista no es bueno, no cumple... Se paralizó. Exacto. Y al final nadie contabiliza el costo de oportunidad. Bueno, entonces, a ver, esto que dice Paola Lasarte, ¿qué significa en el fondo? Significa que estamos sin un enfoque centrado en las personas, en el ministerio que tiene mayor presupuesto de la República. O sea que si estamos enfocados en el centaveo, como dice ella, para, digamos, remarcar la expresión que lejos de, digamos, encontrar el beneficio para las comunidades, para las personas, para los vecinos, para los ciudadanos, estamos viendo lo que cuesta menos, es evidente que el resultado no puede ser bueno y es parte del problema que tenemos en el país. Cuando no existe una visión clara de hacia dónde van las cosas, ni cómo se concibe el, digamos, Estado sirviendo a los ciudadanos, entonces tenemos esto que está ocurriendo. No se tiene claro para qué es el puente, para qué es el viaducto, para qué es la obra de irrigación, para qué es el aeropuerto, para qué es el tren, para qué es la autopista. ¿Por qué? Porque no interesa para qué sea, lo que importa es que cueste menos. Y en ese, digamos, discurso, lo único que se consigue es paralizarlo o se abre la puerta para la corrupción. No importa la calidad, no importa nada, sino el precio. Y entonces, usted se imaginará que bajo el, digamos, pretexto de precio, cualquier barbaridad se puede hacer. Pero lamentablemente, ese discurso del precio no termina por entregar un bien a mejor calidad, precio, sino por el contrario. Siempre los precios terminan siendo mucho más, las calidades mucho menos, la corrupción rodeando todo y finalmente el ciudadano paralizado en la calle sin poder hacer uso de lo que el Estado supuestamente le iba a entregar. Tremendo tema. ¿Qué más dijo Paola, ¿no? en otra parte de la conversación tan interesante? Para más. Yo la llamaba la burocracia insensible. No da para más, no vamos a poder sacar grandes proyectos o dar el salto con lo que tenemos ahora. No por falta de capacidades, porque siempre yo digo, o sea, entonces no existen, todos los peruanos somos incapaces. No es así, no es así. El tema es que el modelo no nos permite romper esos procedimientos y no nos permite sacar los proyectos adelante ni tomar las decisiones. Y si lo haces, terminas con juicios, en fin. Entonces, lo que yo sí creo es que tiene que haber acá un pacto político, un pacto técnico, tiene que haber también un acercamiento entre el sector privado y el público. Algo que conversaba en diferentes espacios cuando era ministra, era después del Lavallato, lo único que ha habido es el inicio de investigaciones, la mediatización del problema, algunos rostros, digamos, más resaltantes que otros, pero no ha habido un sinceramiento de ambas partes de cuáles han sido los problemas. Bueno, a ver, tiene creo que mucha razón lo que dice la exministra en el sentido de que primero no es que la burocracia sea incompetente o insensible, es que no hay herramientas y todos tienen a estas alturas, como usted se imaginará, temor a firmar cualquier documento. O sea, estamos en realidad con un estado paralizado. Esto no va para bien, esto va para mal. Si no se asumen las riendas del Estado, del gobierno, de otra manera, no sé, yo no sé si la señora Boluarte tendrá en mente hacer algo de lo que estamos hablando acá.
y que, o sea, no es que lo hablemos acá, usted lo percibe en donde sea, el Estado está detenido, el Estado está paralizado, el Estado en realidad solamente es una caja negra donde uno mete un proceso o un procedimiento y no tienes idea cuándo va a salir por el otro lado. Y adentro ocurre de todo. Y muchas veces corrupción. Entonces, ¿cómo piensa Dina Boluarte asumir, liderar el Estado, hacer los cambios fundamentales? Yo he dicho aquí, y lo sostengo claramente, lo voy a repetir un poquitito, si alguna, digamos, ventaja tiene Dina Boluarte es que cayó por casualidad. Y eso que puede ser una debilidad es una gran fortaleza si ella lo sabe ver. Si alguien le dice, Dina, en lugar de estar, digamos, preocupada por ver cómo acuerdas con el Congreso, tal cosa para que no te vayan a hacer nada y no te quedes hasta el 26, la oportunidad que tiene Dina Boluarte es de dar un gran giro, un gran cambio, proponer, yo diría, un Estado nuevo. Y eso es algo que lo puede hacer la Presidenta de la República, si es que comprende de qué estamos hablando. Si no lo comprende, mejor que lo deje ahí nomás. Porque yo creo que es una gran oportunidad. Ella no tiene un, digamos, apoyo social. Tiene 8%, el Congreso tiene 7%, pero no se necesita. Porque es muy fácil comprender el problema y qué es lo que podrías proponer. O sea, insisto, todas las, digamos, reformas de segunda generación no se hicieron en el Perú. Se quedaron ahí. En ellas tiene que ver, por ejemplo, mirar con métricas al Estado, reducir o resolver el problema del agua potable y saneamiento. Para que, ok, si no queremos que Sedapal sea privatizado, bueno, privaticemos el agua en ciertos sectores. Veamos cómo se maneja eso. Pero, o sea, como está la cosa, no camina. Lo de Petroperú tiene que resolverse. Lo que sucede en los ministerios tiene que cambiar de giro. No podemos seguir pensando que con 19 ministerios, con esa frondosa burocracia, esto va a caminar. No camina. No está caminando. No va a caminar. Los cientos de, digamos, procedimientos administrativos para poder sacar una licencia o un procedimiento más dentro del Ministerio de Energía y Minas para una mina o para cualquier proceso es abismal. Nos pasa a usted y a mí con cualquier cosa que queremos hacer, salvo islas pequeñas, muy pequeñitas, donde no hay corrupción y hay tecnología en el Estado. Todo lo demás es estrellarte contra una pared insalvable. Y eso es lo que creo que todos reclamamos, ¿no? Bien, y lo final que dice Paula Lazarte es que no ha habido, después de Lavallato, digamos, suficiente conversación entre, digamos, los constructores, ¿no? Y el Estado para saber exactamente qué fue lo que ocurrió para que no pase otra vez. Y esto, señores, es sumamente grave. Si nosotros vamos a considerar o pensamos que Lavajato fue una película que vimos pasada y que ya terminó, ¿no? Ya pasó la avant-première y que ya está en el olvido, estamos equivocados. Estamos incubando más lavajatos con algunas empresas chinas. Y esto va a terminar en algo peor, porque tú por lo menos a los brasileños lo tenías acá al costado y hablan en portugués o portuñol y algo más estaban acá cerca. Pero los chinos te muestran un contrato en chino a ver si entiendes una palabra. Se burlan de ti, te mentan la madre y tú tienes ni idea de lo que te están diciendo. O sea, y China es el Estado. O sea, esto es imposible. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo se está actuando? El señor Martín Vizcarra está siendo investigado porque él ha favorecido a un grupo de empresas chinas. El presidente de la República, con pruebas evidentes por todos lados. Pero eso, aparentemente, a nadie le molesta, nadie se incomoda. Todos están como medio fresh en el tema. Pues me parece inconcebible, pero es lo que está pasando. Ahora, el tema de este asunto, pues, de la señora Boluarte y sus relojes, ¿no? ¿Qué dijo al respecto? A ver. Ya sabía que me iba a preguntar porque usted empezó su pregunta diciendo la hora. Y eso está muy bien, para que podamos marcar la hora. En principio, lo que yo quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero. Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo.
El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente y lo que quiero decir, he entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido al pueblo peruano, y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta. Gracias por la pregunta. Bien, a ver, que puedas tener una cartera Louis Vuitton, una cartera Prada, un par de zapatos Chanel, digamos, un Rolex o un Cartier o lo que quieras colgarte encima y ponértelo porque te da la gana, es un asunto que no nos interesa, sinceramente. Bien por cualquier persona que pueda hacerlo y considere que eso es algo que quería en su vida. Cuando eres funcionario del Estado, la cosa podría tener un matiz distinto porque, según lo que sea y lo que fuera tu vida, de repente eres una persona que tiene una herencia y por lo tanto puedes tener estos, digamos, deseos de adquirir lo que se te ocurra, y aunque eso no está, digamos, relacionado con tus ingresos, pero lo puedes hacer. O te casaste con una persona que tiene dinero y entonces esa persona te provee eso que el sueldo que tú tienes pues no te lo permite. O te sacaste la tinca. O como fuera, ¿no es cierto? Bien, entonces, pero cuando estás en el mundo público, insisto, hay pues una preocupación, ¿no? Por eso es que le preguntan a la señora por el tema de su reloj, ¿no? Vamos a preguntarle a la doctora Barta qué piensa al respecto. Pero ahí hay un asunto que tenemos que mirar con cuidado, ¿no? Porque no es un tema necesariamente fundamental, pero podría convertirse en un tema fundamental. Porque de detalles está hecha, pues las investigaciones están en los detalles. Y no es un detalle menor tener un reloj costoso, siendo una presidente, digamos, que tiene una posición pública de ser socialista o comunista. En fin, son las contradicciones que tiene el ser humano, ¿no? Lo dejamos ahí para continuar conversando en un momento más. Hoy día va a estar con nosotros, como le dije al principio a usted, la doctora Rosa María Bartra, ¿no? Rosa María Bartra es en realidad una abogada, es una política, es una mujer dedicada al estudio de la Constitución y la Carta Magna. Y vamos a conversar en ella en extenso sobre todo lo que está ocurriendo en torno a la coyuntura política nacional. Estamos aquí cuando hablamos sobre que Martín Vizcarra además va a tener que resolver otro problema adicional, que es la contratación de su amigo Richard Swing. Como usted sabe, Richard Swing era un asesor, estuvo contratado en varios ministerios por pedido, por indicación de Martín Vizcarra, cosa que no se puede hacer. Uno no puede contratar a amigos, uno tiene que contratar a personas que están más ahora, todavía se han elevado los estándares de esas contrataciones. Es muy complicado el tema, pero en fin, ahora tiene una acusación constitucional al respecto. Y para ir terminando, solamente para decirle que esto del JNJ tiene una importancia relativa, porque lo que había dicho tanto Inés Tello como Aldo Vázquez, es que ellos no se movían de donde estaban, porque no habían sido destituidos, solamente inhabilitados, cosa que ya, digamos, alguien les hizo entrar en razón. No a ellos, sino al propio JNJ que se había quedado, ¿no? Creo que han dicho, bueno, si nos hemos salvado nosotros, ¿qué tanto hacemos discutiendo a estos dos colegas que ya los defenestraron? Más bien, señores, pónganse a un lado. Si tienen una objeción, pues háganla saber a través de las instancias que correspondan a los debidos procesos. Pero en este caso, inhabilitados con los votos que correspondían, el Congreso nos dijo hasta la vista. Y chao, no hay nada que hacer. La discusión ahora es por la plata de la señora. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso. Porque le están pidiendo que devuelva 2 millones de soles. Así le han dicho, como usted trabajó y se pasó 3 años sin haber debido estar en ese cargo, tiene usted que devolver esos 3 millones de soles que recibió indebidamente, producto de una interpretación que usted no tenía que hacer. Ahí está el gran problema que vamos a ver cómo se resuelve. Para terminar, estuvo el canciller en Washington, estuvo con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado
Tuve una grata reunión, estuvo el embajador Ferrero también con ellos. Miren, creo que yo con franqueza creo que estamos frente a un hecho inédito, una Cancillería política, dinámica, oportuna, inteligente, que es la que está dirigiendo Javier González Olaechea, bien por el país, bien por Javier González Olaechea, que está haciendo las cosas como creo que todos esperaríamos, por lo más alto. O sea que éxito en esa gestión. Y para terminar, bueno, el dengue está ahí. La Municipalidad de Lima ha emitido un comunicado ayer donde dice que Odebrecht sigue mintiendo. Yo les leí a ustedes el comunicado que había publicado Rutas de Lima. Bueno, ¿qué cosa dice Odebrecht? Perdón, ¿qué cosa dice la Municipalidad con respecto a esto? Dice lo siguiente: Odebrecht sigue mintiendo. Es falso que las Cortes de Estados Unidos hayan ratificado la validez de algún contrato. 2. El pronunciamiento de la jueza de Colombia en primera instancia, que será apelado, se refiere únicamente a las compensaciones económicas y no a la legitimidad de algún contrato. 3. Condenamos que Odebrecht y sus cómplices sigan mintiendo a los peruanos con información falsa. Lima, 14 de marzo, ayer. Así que para que sepa. Bien, lo dejo ahí. Nos vamos a escuchar la entrevista con nuestra invitada, Rosa María Barza. Adelante, por favor. Bien, estamos ahora en esta conversación de viernes 15, fin de semana, con nuestra invitada, la excongresista Rosita Barta. ¿Pero a ti te decían Rosy, Rosa o tienes otro apelativo? No, a mí desde pequeña y hasta ahora me han dicho Rosita. Ah, Rosita. Y si alguien no me dice Rosita, prefiero que me diga Rosa María. Claro, porque tu nombre es Rosa María Bartra. Así es. Ahora, ese tema del Rosita es bastante de Trujillo, de la Libertad. Es bastante del Perú, creo yo. Nosotros, a ver, hacemos coincidir el afecto con el diminutivo, ¿no? Sí, pues. Toma tu sopita, ponte tu ropita. Sí. Rosita, Alfonsito, sí. Y es muy provinciano además. Muy provinciano. Sí. Bien, ahora, hablemos de política, hablemos de la coyuntura. Varios temas que tocar sobre lo que está pasando en el país. Quizá podríamos comenzar por la Presidenta de la República, porque es un tema que podría parecer frívolo, pero que tiene cierta connotación o significado político. La doctora Boluarte ha sido, comentada en una colección de relojes que tiene y que usa. Entiendo que según la opinión de ella misma o el comentario de ella misma, esto es producto de su esfuerzo. ¿Qué opinas al respecto de que algo así se sepa, se conozca o se trasluzca con respecto a un funcionario público? A ver, primero es que descartamos ya de plano la hipótesis que muchos sostuvieron en las últimas horas de ayer con respecto a que sean relojes réplicas, que sean Bamba. Al ella decir que son fruto de su esfuerzo, está validando la autenticidad de su colección de Rolex. Entonces, esto ya plantea, creo que, dos escenarios. ¿Producto de su esfuerzo de cuándo? De cuando fue funcionaria de RENIEC con un sueldo que no supera los 5.000 soles, o de cuando ha sido ministra de Estado, que bueno, podría ser que en esa época compró, ¿no? Porque ahí sí el sueldo es un poco más alto, porque el sueldo de presidente de la República es de 15.600 soles. Y con 15.600 soles no compras ese tipo de relojes cuando además tienes otras responsabilidades que asumir. Entonces, sí hay un patrimonio importante ahí que no debe ser de ninguna manera, trivializado, porque es un tema trascendente. Es un tema trascendente en tanto dice de la honestidad de quien los porta, dice de la transparencia en el uso de los recursos públicos y dice también de la sensatez y de la empatía que ella, como presidenta de la República y autodenominada mamá de todos los peruanos, tiene con respecto a todos sus hijos.
¿no? O sea, una presidenta que es capaz de, en un país con tanto problema de pobreza, exhibirse con relojes que tú conoces muy bien cuáles son los precios que tienen, dice bastante del nivel de desconexión que ella tiene con la realidad y el cargo. Estos relojes son, por cierto, alhajas bastante costosas. Podría tener un costo quizá entre 30, 40, 50 mil soles, 60 mil soles aproximadamente, o hasta 100 mil soles o más inclusive, depende la colección a la que se refiere el reloj. Podría parecer frívolo estar ocupando un tiempo en un análisis político sobre esto. Podríamos decir, no, en realidad, mira, hay tantos problemas en el país que hablar de la colección de relojes de la señora Boluarte es irrelevante, Alfonso. Mal que has comenzado tu programa para hablar de eso. ¿Tú crees que es así? No creo que sea así, porque la señora Boluarte va a tener que demostrar que tenía los ingresos suficientes para adquirir no solamente los relojes, porque esto lamentablemente abre una caja de Pandora. Ahora van a mirar los zapatos, ahora van a mirar las carteras, ahora van a mirar los vestidos. Y si en todo eso tú encuentras ostentación, como en los relojes, a lo mejor las joyas que ella está usando, va a meritar una investigación. Acuérdate que a Alan García le abrieron una investigación por desbalance patrimonial, igual a Nadine Heredia y a los otros. Entonces, creo que siendo nosotros un país que tiene gravísimos problemas de corrupción, esto no es irrelevante y va, creo, ser necesario que el Congreso tome acciones al respecto. Lamentablemente, este es el Perú, tenemos problemas de corrupción, no se puede evidenciar, ostentar signos exteriores tan grandes de riqueza sin que esto se convierta en un asunto de interés público. Al margen del mensaje político que es contradictorio para una mujer que se dice de izquierda o comunista, al margen de eso, del pueblo, regreso al principio del tema por lo siguiente, ¿no? Ella ha sido ministra de Estado desde que comenzó el gobierno de Pedro Castillo hasta el golpe del 7 de diciembre del hasta año un mes antes 22. del golpe. Más o menos 1 año y 8 meses, si no me equivoco. Y el sueldo de un ministro de Estado es por el orden de los 30.000 soles aproximadamente. Así es. Por lo tanto, tampoco nos podría extrañar que ella haya utilizado parte de su dinero para comprarse algo que quería, que era relojes. Por eso tendría que demostrar que hay un match entre sus ingresos y eso que ha comprado. Así es. Ya. Pero además, como te digo, ya no se reduce a los relojes, porque ahora van a empezar a mirar todo lo que ella ostenta. Ya, pero regreso antes al asunto que me referí al principio, que es el siguiente. Entonces, hay un mensaje político en esto. O sea, hay un matiz, hay un análisis político de todas maneras, porque no puedes sustraerte de una cosa como esa. Hay un mensaje político además nefasto para ella. ¿Por qué? Porque ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social. O sea, del sector del aparato público, del Poder Ejecutivo, que resuelve los problemas de los pobres. De los más pobres. De los más pobres, de los que están por debajo de la línea de pobreza, de los que viven con menos de $1 al día. Entonces, no puedes exhibirte como ministra de Estado, porque uno de los relojes justamente es como ministra de Estado de Desarrollo e Inclusión Social, de un gobierno de izquierda, de una mujer de provincia, exhibiendo de forma tan obscena signos exteriores de riqueza que en realidad ni siquiera para el A es tan accesible, para el sector A es tan accesible. O sea que hay una explicación más que dar. De todas maneras, porque no basta el decir que esto es fruto de mi esfuerzo. ¿Te parecería un exceso si el Congreso forma una comisión investigadora por los relojes de la presidenta Boluarte? Siendo que tenemos tantos problemas en el Perú y que el Congreso no investiga casi nada, entonces yo dudo que el Congreso siquiera vaya a interesarse en hacer una investigación de este tipo, porque además el Congreso sostiene a la señora Dina Boluarte, sostiene a sus ministros ineptos, incapaces, prácticamente son ellos los que le dan gobernabilidad a cambio de una cuota de poder en el gobierno. Entonces,
difícilmente el Congreso va a impulsar una investigación de este tipo, va a aprobar una investigación de este tipo. Sin embargo, no me parecería un exceso que lo hagan. Es más, creo que tienen el deber de hacerlo. Bueno, hablemos un poco más del mundo de, digamos, los juicios, las investigaciones fiscales y demás. Martín Vizcarra, en las últimas horas, ha recibido una acusación constitucional, una más en las que tiene, esta vez en relación a lo que fue los eventos, las relaciones, las contrataciones con el señor Richard Swing o con el señor Cisneros o con quien era su asesor o no sabemos exactamente qué. Pero esta situación que nunca se explicó cómo había sido contratado y demás, ¿no? Se suma una más de las que tiene, pero pareciera que, como escribió Diana Seminario hoy día, tiene 7 vidas este lagarto. ¿Qué piensas al respecto? Sí, pues es un gran descubrimiento. No solamente los gatos tienen 7 vidas, también los lagartos. Y de hecho a los lagartos, siendo reptiles como son, les puedes cortar la cola y les vuelve a crecer. Tienen esta capacidad de regeneración genética. Así que creo que de verdad Martín Vizcarra es un lagarto. De verdad, no era solamente una analogía la que tuvo Carlos Paredes cuando lo denominó así. Y sí, me parece que tiene varias colas por cortar y regenerar, porque no le pasa absolutamente nada. Ahora, en el caso de Carlos Paredes, él no lo inventó, ¿no? Lo que hizo Carlos fue recoger más bien el lo que apodo se decía en Moquegua. Que tenía en Moquegua, ¿no? Pero igual es interesante en el sentido siguiente. Vizcarra tiene además una suerte muy grande, porque si no, o cómo evalúas tú en todo caso la decisión del fiscal de la Nación, el señor Villena, que en las últimas horas decidió cambiar al fiscal Quispe, que era el que estaba precisando, investigando, encarcelando y procesando a los intocables de la corrupción, ¿no? Donde está Vizcarra como cabecilla, pero que tampoco le pasa nada. Y en el fragor de esa batalla investigativa y demás, lo envían a otro lado y ponen a una persona cuya relación con una fiscal que visitaba a Vizcarra en su casa para contarle detalles aparentemente de lo que pasaba con esa famosa investigación de los cuellos blancos. Bueno, entonces se produce una suspicacia. ¿Es realmente algo preocupante o es una ojeriza excesiva? En realidad estamos preocupados por cosas que no son importantes. ¿Qué piensas? He sido alguien que ha sido oposición a Martín Vizcarra, incluso en los momentos en el cual tenía 90% de popularidad. Así que lo que vaya a decir de él encuentra muy poco de positivo, porque, digamos, siempre he considerado, en base a los hechos, que él es corrupto, que él es inepto, que él es una persona muy malvada y que probablemente sea un psicópata. Sin embargo, en este caso en concreto, apartando el concepto que tengo de Martín Vizcarra, dejándolo muy aparte y siendo absolutamente objetiva, de hecho que se trata de un tema de favorecimiento. Es absolutamente claro que lo están favoreciendo. ¿Por qué? Porque el fiscal Quispe, que es el que ha puesto en prisión preventiva a Villafuerte y a Revilla, que son sus cómplices en esta organización criminal, lo han cambiado antes de la apelación de estos señores. De tal manera que el fiscal que está ahora a cargo del caso, relacionado además con gente muy cercana a Martín Vizcarra, así no fuese cercano a Martín Vizcarra, que lo es, no tiene el nivel de conocimiento del caso que tenía Quispe. Entonces va a ser muy difícil que sustente lo suficientemente fuerte el caso y probablemente después de la apelación estos salgan de la cárcel. Con eso la posibilidad de que Martín Vizcarra vaya a prisión, siquiera preventiva, por el tema de los intocables, se hace más lejana, ¿no? Entonces sí hay un acto muy claro de favorecimiento. Se evidencia que hay fuerzas mucho más grandes que solamente el fiscal Villena que están protegiendo a Martín Vizcarra. Es inconcebible que con toda la evidencia que hay en su contra, ni el Congreso, que recién ha tramitado lo de Richard Swing después de 3 años, o sea, ni el Congreso lo tocaba. Alfonso, ¿por qué?
Lo de Richard Swing lo han tocado a presión después de que se dice y se repite. ¿Qué pasa con Martín Vizcarra que no lo tocan? La denuncia de Swing ha tenido 3 años empolvándose en los cajones de la subcomisión de acusaciones y después en la comisión permanente. Entonces, hay definitivamente fuerzas que protegen a Martín Vizcarra y habría que saber cuáles son y por qué. Ahora, pero entonces, ¿tú dirías que la actuación del fiscal de la Nación actual, el doctor Villena, te merece ciertos reparos, cierta objeción, digamos que no sientes que está a tono con el cargo ni la expectativa, o no, más bien de repente aquí, digamos, se le chispoteó y entonces en otros casos o momentos en los que tiene y está desempeñando su labor, más bien sí muestra firmeza y juicio correcto? Desde Pedro Chávarri, que denunció a Martín Vizcarra por los casos que tenía en Moquegua y además por el tema de Chinchero, ningún otro fiscal de la Nación ha tocado a Martín Vizcarra. Ninguno. Entonces, digamos que Zoraida Ábalos le abrió unas investigaciones, la reservó y de hecho alguna de sus denuncias, esta por ejemplo, ha llegado al Congreso y ha sido tramitada recién. ¿Ni Patricia Benavides? No. ¿Recuerdas tú alguna denuncia importante de Patricia Benavides a Martín Vizcarra? No. No, ninguna, absolutamente ninguna. Qué extraño, entonces, ¿no? Por eso te digo, desde Pedro Chávarri, que fue sacado de muy mala manera con una campaña de destrucción de imagen atroz, una de aquellas a las que también fui sometida yo, nadie más ha vuelto a tocar a Martín Vizcarra. Una pequeña digresión. Se ha referido a estas campañas de destrucción, que me parece un tema muy interesante para salirnos un segundo del tema y regresar. Con Chávarri hubo una organización para destruirlo. Así es, una campaña Contigo de demolición de imagen. Así es. Ya, la pregunta es, ¿quiénes están detrás de esto? En ese momento... O sea, acá hubo operación política, operación mediática, medios de comunicación, redes sociales, un relato muy bien construido para destruir y dinero. Por supuesto, porque esto no es gratis. Los profesionales no trabajan gratis. A ver, entonces, tú me estás diciendo que no hubo una reacción frente a tu posición política de la opinión pública, sino hubo una persecución y una calumnia electrónica y mediática para destruir tu imagen porque tenías en tus manos o aparecías como una opositora a Martín Vizcarra. Igual en el caso de Pedro Chávarri. Sí, claro. Sí, claro. Y estamos hablando de hechos que ocurrieron en el mismo marco temporal, ¿no? Martín Vizcarra, es más, en su primera declaración, después de haber inconstitucionalmente disuelto el Congreso de la República, dijo que lo había cerrado por mi culpa. Porque yo no lo dejaba trabajar, porque permanentemente lo estaba hostilizando. No, y tampoco es falso que él cierre el Congreso el día que su hermano estaba citado a la Comisión de Fiscalización para responder por sus vínculos con Odebrecht. Entonces, sí creo que hubo una campaña construida ad hoc para demoler la imagen y, por lo tanto, la credibilidad de quienes exponían a Martín Vizcarra en ese aspecto que él siempre ha querido ocultar, que es el de que es un gran delincuente. ¿Y quiénes están, digamos, detrás de esa campaña? Aparte de Martín Vizcarra como principal, digamos, instigador. Algunos de sus ministros. Están algunos de sus ministros y, de hecho, la gente que trabajaba en comunicaciones con él. ¿Y tú crees que parte de ese equipo de gente o esa estrategia o esa forma de actuar se ha perennizado? Sí. ¿Y están ahí? Sí, sin duda. ¿Tú has sentido que en las redes aparecen hay campañas, nombres con un montón de numeritos y que esos son los que ponen fotos, videos y difaman y construyen por todos lados cuando hay una dirección determinada o una opinión política que les adversa a Vizcarra? Antes de que Twitter sea X, eso era mucho más visible porque los trolls actuaban con muchísima más libertad, ¿no? Entonces, ahora en Twitter eso es más complicado, pero en el resto de redes sociales realmente hay equipos de trolls difundiendo exactamente el mismo mensaje en simultáneo, ¿no? Entonces, sí, y no solamente son estas cuentas con numeritos.
son cuentas especialmente femeninas, muy atractivas en la foto que publican. Esas, por ejemplo, son trolls de la maquinaria de demolición. Pero no existen, o sea, no son personas. No, son trolls. Son trolls. Son trolls. O sea, hay una granja de troles. Granjas. ¿No? Una persona que maneja 300 o 500 o 1000 y de ahí genera la tendencia. Creo que es bastante más sofisticado que una persona manejando 300 o 500 cuentas. Creo que es un equipo especializado en campañas de destrucción de imagen. ¿Conectados con gente de afuera o solamente locales? De afuera, de afuera. Sí, de hecho, cuando estuve en la campaña del Congreso del 2020, quienes me apoyaban en la campaña, en el tema comunicacional, registraron la información al buscar nosotros apoyo, que en Ecuador había una casa especializada en materia de marketing político que estaba contratada para la campaña de Rosa Bartra. Y de hecho yo no la había contratado. Entonces era un equipo contratado contra Rosa Bartra. ¿Sí? Que esa campaña del 2020 fue brutal. Brutal. Sí. Fue una campaña en la que sí hubo un despliegue que debería estudiarse de destrucción e intoxicación de imagen. ¿Eso podría ocurrir en el 26? Sin duda. ¿Está ocurriendo ahora? Creo que con poca intensidad, porque en este momento no hay guerra. En este momento el Ejecutivo y el Legislativo están en una convivencia pacífica, en la que se han distribuido roles, en la que están compartiendo el poder y en la que mutuamente se sostienen. En el Ministerio Público, en cambio, sí hay una guerra fratricida, ¿no? Hay una lucha entre bandos. Entre dos bandos. Entonces ahí sí tú ves de vez en cuando campañas en contra de Patricia Benavides, a favor de Patricia Benavides, pero que no se evidencian como una campaña en sí misma, porque ellos tienen sus propias herramientas para destruirse y desprestigiarse. Ellos pueden abrirse a investigaciones, pueden archivar investigaciones, ¿ves? A Patricia la inhabilitaron, sí, y punto, ¿no? La suspendieron, perdón, y punto, ¿no? Entonces, ellos tienen otras herramientas con las cuales destruirse o limitarse. Pero la campaña electoral del 2026 sí creo que va a estar marcada y tremendamente influenciada por cómo se organicen las campañas en redes sociales. Las redes sociales tienen algoritmos que al final te encierran en una burbuja y que te hacen ver aquello que tú crees o que tú quieres ver. Los algoritmos funcionan muy bien y de pronto nos van a encerrar en burbujas que nos van a hacer creer que esa verdad que nos están presentando es la única que existe, cuando probablemente sea la mentira más grande. Y hay que tener muchísimo cuidado con cómo comentamos de aquí al 2026, que van a ser unas elecciones polarizadas, polarizantes, atomizadas, muy especiales, pero también creo que va a ser una gran oportunidad para comentarlas desde fuera, para tratar de hacer ver la realidad más allá de lo que las burbujas de las redes pretendan. Me parece sentir que vas a quedarte fuera del ambiente político o vas a ser candidata. Eres una política, eres ahora una abogada que está trabajando, desarrollando su actividad profesional, pero has estado inmersa en una ola muy importante en la historia reciente de la política peruana. No habría ninguna razón para no pensar o sospechar que podrías estar interesada en volver a asumir una posición política desde el Congreso, por ejemplo. Ahora hay un Senado, hay diputados. ¿Qué te parece eso? De hecho, hago política desde mi primera infancia. Tengo una carrera política que ha ido de menos a más y peldaño por peldaño. Yo no me he saltado ninguno de los peldaños. Antes de llegar al control político en el Congreso, tuve control político en municipalidades, es decir, he hecho una carrera no solamente política, sino también como autoridad y como funcionario. La única elección en la que no he participado directamente ha sido la del 2021. He participado directamente en todas las otras campañas anteriores, ya sea como personera legal, como candidata, en fin. Soy política y me reconozco como tal y creo que es una labor bastante noble.
pero en este momento de mi vida profesional, yo siento que mi aporte también es importante en el mundo de la defensa, que es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, de acá al 2026, la verdad es que para las personas que tenemos la política en la sangre, de ninguna manera podríamos descartar eso, pero no está dentro de mi expectativa inmediata. Qué interesante. ¿Y qué te parece la reelección? Y justamente la Cámara de Senadores como una oportunidad para que haya, en teoría, un mayor peso y reflexión frente a lo que puede ser la legislación o la, digamos, representación o la transparencia. En fin, ¿qué piensas al respecto? Solo en dictaduras no hay reelección y solo en dictaduras hay una minúscula representación para que haga control político de los actos del gobierno. El Parlamento es el corazón de la democracia, Alfonso, y hay que promover la carrera política y decir que hayan políticos experimentados, capaces de hacer un control político y hacerle frente al poder. Y por lo tanto me parece bastante bueno que la reelección haya sido restablecida. De hecho, la reelección no es patrimonio del parlamentario, es patrimonio del pueblo, que finalmente reelige o no, porque es él el titular del poder y es él el que vota o no vota. Y en cuanto a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pienso que no va a haber ninguna mejora si es que no mejoran los políticos que van a postular a los cargos de representación. Porque si vamos a tener más de lo mismo con 1, 2 o 3 cámaras, va a ser exactamente igual. Así que para que haya un cambio en favor de la democracia, en favor de la institución del Congreso y en favor del pueblo, sobre todo, los partidos, los líderes de los partidos, por no decir los dueños de los partidos, tienen que ser conscientes del rol histórico que tienen en este momento y poner en el menú de elección a sus mejores cuadros y no a una manada de corderos para que les digan sí, señor. Ahora, el Congreso tiene una aprobación muy baja en este momento. La tenía baja, pero no tanto cuando tú eras congresista. Estábamos por el 18%. ¿No? Ahora está en la mitad y bajando. Ahora está en 7, 8. ¿No? Sí. Y ya a ustedes le decían el peor Congreso del mundo y de la historia del Perú. A este le dicen el peor también de la historia. A todos los que uno escucha son los peores congresos. Pero yo me pregunto y te pregunto lo siguiente. ¿Cuánto de ese desprestigio tiene que ver? No quiero decir de modo alguno que no se ha ganado el Congreso sus papas avemarías en los casos de corrupción o situaciones tan malas como la congresista Hontay de hace unas horas. No vamos a decir que eso no existe. O tantos otros que son lamentables. Pero yo me pregunto, ¿cuánto crees tú que ha intervenido en esto? Esas campañas a las que tú te has referido. O sea, ¿hubo una campaña contra el Congreso? ¿O hay una campaña contra el Congreso? En la época en la que yo estuve, sin duda. De hecho, Martín Vizcarra se encargó de... Perdóname, pero Pablo Kuczynski... Desde Pedro Pablo Kuczynski. Congreso obstruccionista. Oye, acuérdate que Pedro Pablo Kuczynski lo primero que dice con referencia al Congreso a los congresistas. Me los voy a comprar. Porque están ahí por prebendas. Sí. En un acto de desprecio y de desvalorización a la democracia, sí, absolutamente imperdonable. Sí. Y eso terminó costándole la cabeza. Sí. Porque fue ese Congreso al que él iba a comprar, porque solo estaban por prebendas, que finalmente lo expuso en términos de corrupción y lo obligó a la vacancia. Perdón, a la renuncia. Porque a PPK no lo vacó el Congreso, se vacó solo, él renunció. Sí. Y renunció porque la evidencia de sus pactos pagados por Odebrecht se pusieron en evidencia. Sí. No por ninguna otra cosa. Eso no fue la piconería de Keiko y que no le dejaban trabajar. Y después vino obstruccionista porque interpelas, obstruccionista porque le pides cuentas, obstruccionista porque investigas. Entonces es bueno lo que hace el Congreso de ahora, de dejar hacer, dejar pasar, ¿verdad? Que los ministros sean... sin preparación, sin liderazgo, que hagan lo que quieran. ¿Eso es gobernabilidad? No, por eso es que existe en nuestro modelo republicano la separación de poderes, la independencia y los roles de cada uno. El Ejecutivo maneja la plata,
Y al que maneja la plata hay que controlarlo. ¿Quién debe controlarlo? El Congreso de la República. Entonces, eso garantiza que haya un equilibrio y que ninguno de los dos abuse. Eso, lamentablemente, con estas campañas de demolición, de desprestigio, sobre todo al Congreso, porque al poder, a quien tiene la plata, no le gusta el control. Entonces, nada mejor que desprestigiar al controlador. Ahora, no es solamente el Ejecutivo el que puede sentirse mejor con un Congreso débil. Digamos, uno percibe que existen de algunos medios el deseo manifiesto de poner la puntería al Congreso por lo que sea, ¿no? O sea, el aparato público es gigantesco. Sí. El Congreso es uno que además maneja un presupuesto de 0.6% al año de todo ese presupuesto que tenemos los peruanos. Así es, de cada 100 soles, 6 céntimos son para el Congreso. Para el Congreso. Y entonces, bueno, no, pero hay medios que tienen la obsesión con el Congreso de la República, ¿no? Que porque si regalan tarjetas de Navidad, que porque si regalan flores, que si ponen televisores, pero es que no se dan cuenta de lo que pasa en otros lados. Es que, Alfonso, del aparato público. Quienes contratan con el Estado, las constructoras, los medios, todos los que son proveedores del Estado, les interesa un ejecutivo sin control. ¿Quiénes son los únicos que realmente pueden controlar? Es el Congreso de la República. Entonces, mientras más desprestigiado, mientras más sometido, mientras más desvalorizado y mientras más inepto e incapaz sea el congresista, entonces ellos van a estar nadando tranquilamente en el mar de la corrupción, ¿no? Entonces, esto es algo de lo cual hay que hablar para que la gente también valore cómo es que su voz y su poder está ejercido solamente por los congresistas de la República. Por lo tanto, tiene que elegir a los mejores y los partidos políticos, por lo tanto, están en la obligación de ofrecer el mejor menú, porque si te ofrecen lo mismo, vamos a tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, igual que la que tenemos ahora. Ahora, tú has estado en el fujimorismo. Sí. Y Alberto Fujimori salió no hace mucho de prisión y bueno, ha tenido declaraciones políticas y ha creado pues una especie de batahola con lo que ha dicho. ¿Qué opinas de su libertad? ¿Qué opinas de sus opiniones políticas? Alberto Fujimori está libre en virtud de un indulto humanitario. El indulto humanitario es un perdón absoluto. Es la liberación de la pena, la liberación de los temas accesorios y en el caso de él que tuvo indulto y derecho de gracia, también es la liberación de los procesos penales que estuviesen en curso al momento de darse la gracia presidencial. Entonces él está rehabilitado en todos sus derechos civiles, sociales y políticos. ¿Puede ser candidato? Está rehabilitado. Él está rehabilitado, ha sido indultado y además consiguió el derecho de gracia. Se le ha perdonado todo. Se quitó estas cánulas de oxígeno el otro día y grabó un video hablando de sus redes sociales, ¿no? Sale con un short o con un pantalón, con su blue jean y cuenta, estas son mis redes sociales, ¿no? Entonces, hay quienes lo han visto y han sentido felicidad, ¿no? Alegría. Y hay quienes lo han visto y han sentido terror. Y han ido hasta, creo que la Comisión Interamericana o la Corte para decir que está sano, que por qué lo han soltado. El indulto ya tiene pronunciamiento del ente máximo de interpretación de la Constitución en el Perú, que es el Tribunal Constitucional. No hay que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Pueden ir a reclamar que finalmente están en su derecho, pero jurídicamente ese indulto está, en términos coloquiales, soleado y sacramentado. Lo que sí llama la atención es que quienes piden esto en la Corte no piden nada sobre Villarán de la Puente. O sea, no sé, ¿a ti te produce alguna sensación el hecho de haber visto a la señora Villarán en una piscina no hace mucho? Digamos, en medio de esta situación de preocupación de los peruanos por los peajes, por la corrupción que aparentemente ha existido en esos contratos, o tú dices que hay que simplemente pasar esto y no estar siendo tan escabrosos de molestar a una persona que está recluida en su casa de playa? Mira, ningún político debería tener como
estilo de actuación el dejar hacer, dejar pasar, porque entonces no eres político. Un político debe tener la moral y el carácter suficientes para pronunciarse especialmente en temas difíciles y decir sí o no, votar rojo o votar verde, no quitar cuerpo. Si no, realmente no puedes defender ninguna posición. Entonces, pero tampoco te puedes ir a extremos. ¿Qué pasa con Susana Villarán? Ella está siendo favorecida por el Ministerio Público y ahora por el Poder Judicial. Ella fue alcaldesa del 2011 a 2014 y cometió gravísimos delitos de corrupción al otorgar a través de 12 millones de dólares peajes a empresas corruptas con sobreganancias afectando al pueblo limeño por 40 años. ¿Okay? Pero esos casos se conocen claramente desde el 2017. Estamos en 2024 y su juicio oral avanza a pasos lentos. Mientras tanto, ella está en arresto domiciliario. ¿Ok? Ha sido filmada en su piscina, sí, pues, pero dentro de su casa. O sea, ¿cuál es la transgresión a la pena que ella tiene? ¿No? El reclamo más que a Villarán, creo que hay que hacérselo al Poder Judicial. Aceleren esto. Además que el Tribunal Constitucional acaba de decirles, por favor, resuelvan este tema para poder pronunciarnos finalmente en las controversias que se tienen en el extranjero por los arbitrajes planteados por Ruta de Lima, por ejemplo. Y en ese caso, por ejemplo, le dio la razón el TC al habeas corpus presentado por los vecinos de Puente Piedra. Esto recién comienza. ¿Cómo ves este caso? A diferencia de las gestiones municipales anteriores, la de Rafael López Aliaga se ha allanado. Y al allanarse, ha facilitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a favor de la libertad de tránsito de los vecinos de Puente Piedra. Es algo que recién comienza, pero que si el Poder Judicial hace su trabajo y acelera, pise el acelerador en el tema Villarán, que es un tema muy redondo, muy claro, y la sentencian pronto, las posibilidades de que este contrato corrupto caiga son bastante grandes. Ahora, otro tema interesante para escuchar tu comentario es lo ocurrido con el JNJ en las últimas semanas. Finalmente, 2 de los magistrados quedaron inhabilitados. Ellos dijeron, como nos han destituido, nos podemos quedar. Finalmente, ok, ya corrigieron ese tema y se van a ir, ¿no? Ok. Pero ha surgido en las redes sociales la precisión de cuánto es lo que la señora Inés Tello había ganado durante el tiempo que había excedido de la edad que la ley señala y que la Carta Magna señala. Y son cerca de 2 millones de soles que algunos dicen que tienen que devolver porque ha sido un dinero ganado de manera inapropiada, inadecuada y posiblemente ilegal. ¿Qué piensas respecto de esto? Que si quisiéramos validar esa hipótesis, entonces tendrían que haberse inhabilitado y por lo tanto vacado a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Congreso solamente ha sancionado con inhabilitación a Inés Tello y a Aldo Vázquez, cuando esa falta de haber cometido infracción a la Constitución por haber convalidado la permanencia de la señora Inés Tello en el cargo los alcanza a todos. Entonces, eso hace que jurídicamente sea bastante complicado que la señora Tello sea pasible de sanciones únicamente ella, porque entonces tendría que sancionar a todos los que convalidaron, avalaron y por lo tanto legalizaron su permanencia en la Junta. Ya, pero a ver, creo que todos estamos de acuerdo en lo que tocabas de decir, ¿no? Que aquí deben ser todos, no solamente 2. Es que ellos convalidaron su presencia. Sí, en claro, la Junta. colegiadamente. Y por lo tanto convalidaron el 1.800.000 soles que ella ha percibido como miembro de la Junta después de cumplir 75 años. ¿Pero ella debe devolverlos? Tendría que haber un proceso que legalmente le veo poca posibilidad jurídicamente hablando. Ahora, políticamente hablando, sí, pues habría que abrirle ya otro tipo de investigaciones a nivel del Ministerio Público o del Congreso o en todo caso orientadas con este fin, que
podrían terminar sancionando no solamente a ella, sino también a todos los que cometieron esta falta. Ahora, para entrar en la última parte de esta conversación, que tiene que ver con la política electoral, ¿no? Estamos, digamos, cerrando ya casi o a mitad de marzo, pero el ambiente electoral va a comenzar a cargarse porque en julio se vence el plazo para que quienes quieren participar en planchas presidenciales se inscriban en los partidos políticos. Entiendo que hay 25 partidos y algunos más que están buscando inscribirse. ¿Qué piensas de los 25, para comenzar? ¿Qué piensas de que haya esa dispersión? O en todo caso, digamos que naturalmente irán juntándose y serán seguramente menos alternativas al final, para el 26. Empiezo por el final. Sí creo que vamos a tener muchísimas alianzas. Pero recordemos que una alianza te obliga a que tengas un punto más en la valla. Si se juntan 2 partidos políticos, la valla ya no es 5, sino 6. Si se juntan 3, ya no es 6, sino 7. Si se juntan 4, ya no es 7, sino es 8. Y 8% es una valla bastante alta. Totalmente. Entonces, eso va a tener que ser sopesado por las organizaciones políticas pequeñas, por las nuevas, ¿no? Para constituirse en alianzas electorales. Eso es lo que creo con respecto a la última pregunta que haces. Ahora, ¿qué pienso de que hayan 25, que puedan ser 40 y que terminen al final siendo 50? Que tenemos un país en este momento totalmente desafecto de la política. Pareciera lo contrario, ¿no? Ya tienes tantos partidos, entonces el interés por la política pareciera ser muy alto, pero es absolutamente lo contrario. Es que no identificas una corriente de pensamiento, salvo en algunas muy pocas, ¿no? Digamos, Antauro Humala, que por ejemplo tiene una corriente política definida, nacionalista, estatista y bla, bla, bla. Pero en los demás, ¿realmente en qué creen? ¿En el libre mercado? ¿En la intervención máxima mínima del Estado? ¿En la privatización de la educación? ¿Qué piensan con respecto al tema del tratamiento de la salud y el manejo de medicamentos? O sea, lamentablemente no sabemos y eso es hacer política. Cuando tu forma de pensamiento ideológico lo trasladas a la construcción de políticas públicas y eso en desarrollo de tu pueblo estás haciendo política. Lo que hacen la mayoría es politiquería. Y habría, Alfonso, que obligarlos a los políticos a hacer política, de tal manera que no nos vuelvan a vender gato por liebre como lo han hecho durante mucho tiempo de nuestra vida republicana. Entonces, ¿sientes que existen... politiqueros? No, yo te diría... a ver, hemos visto a la doctora Flor Pablo y a la doctora Marisol Prestella en una fotografía donde ellas aparecen lanzando su nuevo partido político, que creo que se llama algo así como justo.org o lojusto.org. Es una posición política, una alternativa política. Tú ves a estas alturas que existen otras posibilidades de... Ella era del PPC, ¿no? Marisol Pestello, y la otra Flor Pablo era del Partido Morado, ¿no? Han dejado sus circunscripciones, sus agrupaciones, perdón, y han decidido armar una propuesta nueva, ¿no? Y están invitando, perdón, eso es lo que he escuchado en un programa hace unas horas. ¿Tú ves otras posibilidades de suma, concretamente, o todavía hay cierto recelo, o pesan los egos más? Las 2 cámaras cambian por completo la dinámica electoral, porque personas que tú no habrías visto interesándose en el Parlamento, ahora sí lo están, porque se interesan en el Senado, porque lo ven como un espacio para que esa carrera política que a lo mejor se quedó en pausa, ahora sea retomada, lo ven como un espacio interesante. Así que mucho va a depender de cómo se vayan configurando los liderazgos en los siguientes meses, y es inmediato, o sea, eso va a ser de acá a julio, no hay mucho tiempo para eso. Creo que hay un enorme espacio, porque en este momento, ¿qué tendrás? Pues un 10%, tal vez un 15% de la población que tiene definida su orientación política y por lo tanto su voto por una organización política, pero hay un 85% que no lo tiene. Entonces, siendo que hay un 85% que no lo tiene, ese es el espacio que está abierto.
y ese espacio está abierto para cualquiera que pueda articularse con el sentimiento mayoritario. Y lamentablemente el sentimiento mayoritario en este momento es de apaguemos la luz, que se vayan todos, que venga alguien que fusile o que dé cadena perpetua, ¿no? Cuando hablas con algunos empresarios te dicen Antauro, ¿no? Y se preocupan. Otros dicen, no, Carlos Añaños es el hombre. Otros te dicen, no, es Porky. Si lo convencen de que deje el municipio el último año, 6 meses, para que con sus réditos, si logra finalmente hacer todo lo que ha propuesto, entonces tenga un capital político que lanzarse. O el señor Quiabra, ¿no? O, en fin, hay tantos otros por ahí, inclusive desconocidos, ¿no? Que están dando vueltas en este momento, ¿no? Están los nombres ahí. Está el imitador Carlos Álvarez también como una persona que aparece en encuestas inclusive como arriba, digamos, ¿no? Este momento en el que estamos ahora, ¿tú crees que da para comenzar ya a sumar, a juntarse? ¿Es el momento propicio? ¿Sabes que ya se están juntando? ¿Conoces de que están conversando políticos entre ellos para poder conseguir sumar una alternativa? Sí, están conversando. Están conversando desde hace ya varios meses. Sin embargo, creo que esas conversaciones son muy pocas las que han logrado tener un resultado. De hecho, estamos viendo ahorita a Marisol y a Flor Pablo, y probablemente tengan con ellos a varios más, que sería como que una opción de centro liberal, ¿no? Que es un espacio que está abierto. No hay centro liberal. Bueno, también tienes a Pedro Cateriano y su agrupación, que también es como que un centro liberal. En fin, nada está dicho, nada está dicho. El Perú es un país profundamente emotivo, que vota con el hígado y con el corazón, y entonces de acá al 2026 es un tramo muy grande como para anticiparnos con algún cuco o con algún mesías, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Sí creo que Antauro Humala tiene un discurso muy interesante y que si se quiere competir con él no va a ser a través del miedo, sino a través de una contraposición de ideas. ¿Interesante en qué sentido? Es alguien que tiene articulado el discurso, que tiene clara su posición, que tiene un diagnóstico de los problemas del país y que presenta alternativas para eso. Y eso es interesante desde como yo veo que debe ofrecer alternativas quien quiera ser presidente o presidenta de la República. Ahora, el país, y quizá tú en tu labor profesional de abogada estás comprobándolo también, desde el punto de vista de nosotros como, digamos, comunicadores, conversamos con mucha gente aquí, dentro y fuera del canal. La gente lo percibe como un país de alguna manera que está detenido o bastante complicado o caótico o contrario a los intereses de la mayoría de peruanos, ¿no? O sea, que el Estado mismo no te permite avanzar, ¿no? Sientes como una muralla gigantesca de burocracia y complicaciones, corrupción y demás. Entonces, Antauro tiene un mensaje que dice, bueno, esto va a terminar, vamos a encarcelar a la gente que no está de acuerdo, vamos a cerrar el Congreso si no me da la razón, vamos a derogar esta Constitución, no sé cómo, y va a instaurarla del 79, que es su idea, entre otras cosas más. Frente a ese caos que te describí al principio, discursos como los de Antauro pueden seducir a alguien o a muchos o a algunos que sienten que no hay salida como están las cosas y que inclusive la propia democracia está en cuestión, está cuestionada porque los resultados no parecieran ser los que los peruanos podían necesitar o querer para su felicidad. ¿Crees que ahí está un poco el camino de Antauro? ¿Ese es digamos, el espacio donde él se nutre? Es que ese es el punto. Tiene un discurso, tiene una propuesta, tiene una oferta. A diferencia de los otros que dan 10.000 vueltas para no decir nada, equivocadas o no cuestionables o no viables o no tiene propuestas. ¿No? Entonces, ¿cómo defiendes a la Constitución del 93 si acabas de cambiarle 60 artículos para volver a la bicameralidad? O sea, ¿se podía o no se podía cambiar la Constitución? No es un cambio menor, Alfonso. Entonces, tú no puedes decir, no podemos cambiar la Constitución, pero sí le puedo cambiar 60 artículos
para el retorno de la bicameralidad. Ya, pero tampoco han habido 60 cambios fundamentales, ¿no? Son 60 cambios. Son adecuaciones. Son cambios. Pero ya O sea, la propia Carta Magna ha tenido, pero dentro de su propio, digamos, sistema y dentro de su propio reglamento. O sea, se cambia lo que se puede cambiar según lo que dice la Carta Magna que se puede cambiar. No ha habido un golpe de Estado para hacer ese cambio. No, pero se han cambiado 60 artículos. El punto no es... Donde no decía senadores, se ha puesto senadores, etc. El tener una cámara o tener dos cámaras, si es que consideras que es un cambio importante, el haber cambiado 60 artículos de la Constitución para tener un nuevo modelo de control político es un cambio muy relevante. Entonces no puedes decir que no se podía cambiar la Constitución cuando sí se podía, y se podía cambiar 60 artículos prácticamente sin debate. Pero no dijo que no se podía cambiar. Alfonso, hay posiciones o hubo posiciones muy cerradas con respecto a que esta Constitución no se toca y esta Constitución hay que defenderla y esta Constitución por esta hay que dar la vida. 60 artículos. No, pero entonces, a ver, damos la vida, cierro mi idea. Lo cual no significa que debamos cambiar, por ejemplo, el modelo económico. Sin embargo, tenemos en este momento al Tribunal Constitucional rompiendo un artículo fundamental del modelo económico, que son los contratos ley. Entonces, ¿realmente la Constitución del 93 responde al pacto social del año 2024? Yo creo que si se cambiaron 60 para la bicameralidad, si el Tribunal Constitucional acaba de cuestionar la fortaleza del contrato ley en casos de corrupción, entonces sí hay un espacio para un nuevo pacto social. Definitivamente hay cosas que deben cambiar en el Perú, que han cambiado a lo largo de estos años y que podrían perfectamente sustentarse en un nuevo pacto social que sin transgredir la esencia de lo que es el mercado o la economía social de mercado, sin transgredir la economía social de mercado y además con puertas totalmente abiertas para que el pueblo peruano en su propia dinámica pueda trabajar. Porque lo que quiere el peruano es trabajar. El peruano no quiere una dádiva. El peruano es alguien que se levanta a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y que trabaja hasta las 11 de la noche, que solo construye su casa, que solo se provee de agua, que manda a sus hijos apenas puede al colegio privado, que tiene salud privada si es que puede. Entonces, si tú construyes un nuevo pacto social que permita la libertad suficiente al peruano para emprender y masifica o, ¿cómo se dice? Magnifica sus posibilidades, incrementa sus posibilidades para dejarlo trabajar, disminuye las barreras burocráticas, aplana la base tributaria para tener un país de emprendedores. ¿Por qué no podemos cambiar la Constitución orientada en ese sentido, Alfonso? Claro, ¿por qué no? No está muy bien. Pero la Carta Magna permite todo eso hoy día. El problema de la falta de, digamos, apoyo al emprendimiento pasa, como yo te digo, y además te lo dicen todos los mineros, por ejemplo, ¿no? Para darte un detalle pequeño. Tenías una cantidad de trámites cuando se aprobó la Constitución para poder sacar una licencia minera y hoy son varios cientos o miles. Se ha llenado de burocracia y de, digamos, peajes, ¿no? Controles absolutamente inútiles. Pero eso no tiene que ver con la Carta Magna, tiene que ver con la forma como se ha manejado el Estado, no porque la Carta Magna lo haya promovido. Pero te iba a preguntar algo más a propósito de tu comentario sobre los contratos ley. ¿Por qué consideras tú que podría haber el TC, digamos, o transgredido o cuestionado? No ha transgredido, pero sí está poniendo en cuestión el hecho de que un contrato ley no está blindado. Si hubo actos de corrupción y estos se demuestran en un proceso judicial y ha exhortado al Poder Judicial a tener celeridad, entonces se puede desconocer un contrato viciado por este tipo de problemas. Y eso es algo que no se había visto nunca. ¿Y eso está bien o te parece mal? A mí me parece perfecto, porque la Constitución no puede de ninguna manera amparar el abuso, la corrupción, claro, además de ninguna manera. La ley no ampara el uso del derecho. Así es. Porque además hay otro tema que es muy interesante, que es el hecho de que las personas que han pedido este habeas corpus al TC
no cuestionan el contrato, ¿no? Lo que ellos cuestionan es su derecho a poder pasar para ir a la posta médica, a estudiar o a transportar a su familia. O sea, mi derecho humano me lo has conculcado por ese peaje. O sea, Es que esa es la discusión. Claro, porque ha ido al Tribunal Constitucional y se trata de un habeas corpus. Sí. No se ha visto más que el derecho fundamental afectado, que es el derecho a poder movilizarte sin que exista una restricción que te obligue a pasar por este lugar pagando, ¿no? Sí. Entonces era un derecho amparable. El TC no se ha manifestado sobre la validez o invalidez del contrato, sino ha dicho, eso lo suspendes porque la gente tiene razón, pero exhorto que se apuren. Exactamente. Por lo tanto, está diciendo, si es que hay un resultado judicialmente, sí puede haber una afectación ya al contrato en sí mismo, porque precisamente por eso está suspendido, en tanto se resuelva esto. Y eso creo que a todos nos parece bien, porque hay gente que ha dicho que eso más bien va en contra del Estado de Derecho y de la fortaleza de la inversión privada. Por favor, yo creo que nada más absurdo que aquello que están sosteniendo algunos. ¿Sabes por qué? Porque el buen empresario, aquel que tiene buenas prácticas, no va a contratar en un país en el cual hay corrupción. Entonces, si tú empiezas a mostrar al mundo que este es un país que sanciona los pactos ilegales, entonces creo que más bien, en lugar de ahuyentar, vamos a hacer un país más atractivo para la inversión sana, para la inversión limpia. Ahora, regreso al tema de la modificación de los artículos, porque me he quedado ahí con una duda por tu afirmación. Tú dices que como se han modificado 60 artículos, cosa que es totalmente cierto porque todos lo han declarado así y tú lo has recogido claramente en tu comentario y tu crítica. Entonces, ¿por qué es que habían personas que decían que era sacrosanta y no la puedes tocar porque si la tocas la Constitución nos vamos no sé a dónde? A ver, yo tengo la impresión, y por eso te pregunto para contrastar un poco tu comentario, que efectivamente todos nos hemos de alguna manera opuesto, una parte de personas en este canal, a la forma en que Pedro Castillo quería dejar de lado la Carta Magna para poner otra Carta Magna o para decir que como esta no sirve, voy a poner a lo que yo quiero de hacer una asamblea constituyente. A eso nos hemos opuesto muchos peruanos, ¿no? Yo particularmente he sido muy incisivo de acá en decir que hay que respetar nuestra Constitución y tenemos que morir por ella. En ningún caso, bueno, el mío, por eso me interesa tu opinión, hemos señalado acá nosotros, por ejemplo, que la Carta Magna no debe ser modificada. Hemos dicho, tiene que ser modificada inmediatamente, porque hay cosas que hay que cambiar en esta Carta Magna. No los 60 de la reelección y la Cámara, porque eso no estaba en discusión en el momento que se conversaba de esto hace como un año y medio. Pero sí hay cambios que hacer, por supuesto que hay cosas, porque es evidente que lo que pasó en el 93, pero no necesita ciertos ajustes, pero ya han habido ajustes en la Carta Magna. O sea, su propio reglamento, su propia forma y metodología ha hecho que la Carta Magna sea modificada, no sé en cuántas veces, pueden ser en 80 o en 120. El problema... Tú estás en la Comisión de Constitución. Sí, por supuesto. Claro, bueno, pues sí, con quién más tú sabes perfectamente el tema. Fui electa y reelecta en la Comisión de Constitución. Entonces sabes de qué estamos hablando perfectamente, conoces el detalle de estas cosas. Sí, por supuesto. Ha venido siendo modificada desde el 93, todos los años prácticamente. Sí, todo el tiempo hay reformas constitucionales y eso no debe tener precedentes en el mundo, porque la Carta Magna está hecha para hacer precisamente aquello que perdure en el tiempo. Fija los cimientos de cómo tú vas a regir el país. Y en base a eso, respetando eso, es que tú construyes el resto de políticas, las leyes, los reglamentos en base a las leyes, las directivas para efectivizar los reglamentos, etc. ¿Qué pasa? Que cuando hemos hecho tantos cambios, la mayoría populistas en nuestra Constitución, la hemos dejado como un cuerpo en muchos espacios inconexo. Te pongo un ejemplo. Ahorita, la Junta Nacional de Justicia dice, el artículo, no me acuerdo, dice que a mí me han elegido, 156 creo es, nos han elegido por 5 años. Por lo tanto, si me han elegido por 5 años, no me pueden sacar antes de tiempo. ¿No es cierto? Eso es lo que dice Inés Tello y todos los demás de la Junta. Sí, pues, pero hay otro artículo, el 153, que dice que para ser miembro de la Junta tú debes tener entre 45 y 75 años. Por lo tanto, deberías haber cesado, léase, a los 75. Entonces, hay acá una desconexión. ¿Por qué? Porque son reformas
reformas que se han ido haciendo. Esa reforma, por ejemplo, de la Junta Nacional de Justicia, se hizo con una pistola en la cabeza y con una campaña de Martín Vizcarra por el sí, 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 no, en el que nadie supo por qué votó. Nadie supo por qué votó. En esa campaña se votó por la reforma de esos 3 artículos de la Constitución. ¿Te parecería que la argumentación de la señora Tello entonces tendría, digamos, cierto asidero ahí? Si agarras la literalidad de un artículo de la Constitución que de ninguna manera debería ser reglamentaria, la Constitución debería darte el marco, la columna, ¿no? El doctor Blume dice, porque hemos comentado exactamente lo mismo aquí, y nos dice, Alfonso, no deberíamos de ver literalmente los artículos constitucionales, porque es un todo, es una, como decía el doctor Bernales, ¿no es cierto? Se refería, creo que es una lectura sistemática de la Constitución. Decía, creo que era con respecto de Vizcarra, decía Bernales, no está en capacidad de comprender que esto es algo integral. La Constitución es un sistema sistémico. Así es. O sea, es un sistema de leyes construido en torno a unas ideas. No puedes coger el artículo y interpretarlo lejos del otro artículo. Están integrados. Así es. Entonces, bueno, pero en ese caso entonces quiere decir que no hay, digamos, sino que aplicar la lectura correcta del derecho constitucional. No puedes separar las cosas. Sí, claro, pero cuando tú tienes una Carta Magna que ya parece ley y en algunos casos hasta reglamento, entonces sí tienes problemas. Sí tienes problemas. Y creo que se debería volver sin prejuicios, ¿ah? Volviendo a lo que tú decías y para cerrar mi comentario, Pedro Castillo no tenía ninguna posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, perdóname, ninguna. O sea, eso no pasaba de ser un discurso para la tribuna. Ninguna. Y en todo caso, sí hemos tenido prácticamente una asamblea constituyente porque hemos modificado 60 artículos de la Constitución. ¿Me puedes decir que solo es una adecuación? Lo que sea, estás cambiando la Constitución en 60 artículos. ¿Y por qué no entonces abrir la mente a un nuevo pacto social sin tenerle miedo a eso? ¿Tú prefieres hacer una nueva Constitución, te refieres? ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no podríamos tener una asamblea constituyente con constituyentes que tengan una visión clara del país? ¿No es un riesgo? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver. Vamos a seguir el pensamiento Bartra, para llamarlo de alguna manera. Tus ideas que me parecen interesantes, conversarlas, porque para eso es este programa, para conversar. Entonces, y creo que nos hemos recontrapasado de la hora. Sí, yo sé, estamos más de una hora, dura 1 hora y media. Ok. Pero igual vamos a concluir ahorita, pero no quiero dejar de coger esta parte que me parece central. Si seguimos como estamos, posiblemente Otauro, no sé si logrará inscribir su partido, si será legalmente, si será candidato. El movimiento otaurista podrá tener seguramente, como están las cosas en este momento, 20, 30 o 40 congresistas. Llámese una cantidad importante en diputados y otra en senadores. Eso va a ocurrir. Eso es un hecho. Es bastante probable. Si eso es así, junto con algunos otros de izquierda y otros que se sumen al tema, entonces quiere decir que tendrías un grupo de personas bastante interesantes desde el punto de vista de la diferencia política con lo que es la actual Carta Magna. Y de repente con el deseo de hacer eso que tú dices, que es, hagamos un nuevo pacto social. ¿En serio no sientes, Alfonso, que estamos en este momento con instituciones que no funcionan? Totalmente. Lo digo todos los días acá. Sea, todos los días. Entonces, si tuviésemos un ¿Pero eso cuerpo, es una Carta Magna nueva? Yo creo que sí, porque parte de un nuevo pacto social. O sea, te pregunto, concretamente, para corregirse a PAL, que son hereditarios de los cargos, ¿se necesita una Carta Magna? Te pregunto, para Petroperú, por favor, deshacernos de Petroperú, para reducir de 19 a 9 ministerios, ¿se necesita una Carta Magna nueva? Sí. ¿No? Una nueva Carta Magna te facilitaría muchísimo el camino, porque podrías fundar tu visión de Estado en ese nuevo pacto social en un Estado mínimo. En un Estado mínimo, pero sin intervención. Pero decir una cosa muy importante. Has dicho, nuestro Estado, lo cual es cierto, jurídicamente tiene la economía social de mercado. ¿No es cierto? Ese Estado, entonces, ya está definido. ¿Y de verdad tenemos economía social de mercado? No, eso dice la Constitución. Sí, pero ¿tenemos economía social de mercado funcionando en este momento? ¿Realmente? O sea, realmente... Bueno, hay libertad. Un solo ejemplo, el tema de los medicamentos. Sí. En una economía social de mercado, el medicamento debería ser un bien social. Sí. Y como bien social Totalmente debería estar accesible a la población. No está. Total, no está. No está. No está. Y el ministro ha salido a contarnos el cuento. Pero eso
no debería ser pues un cambio constitucional. Es que sí podrías regular el derecho a la salud de forma diferente o de forma mucho más clara. ¿Por qué? Porque eso te obligaría a hacer una reforma integral de la densa legislación que tenemos nosotros en términos de leyes, ¿no? Más de 30.500 leyes. 30.500 leyes, Alfonso, por Dios. ¿Qué país puede conocer y por lo tanto respetar un número tan grande de leyes? Pero algo interesante. Entonces, tú podrías, con un nuevo pacto social, deshacerte de la mitad de ellas o más. El 96 o 7% de las leyes en el Perú no se cumplen. No, las hace el Ejecutivo. Sí, claro. No las hace el Congreso. No importa de dónde vinieron, al final son leyes y estamos los peruanos obligados a cumplirlas. Claro. Entonces, si tú tienes nuevos lineamientos constitucionales, ese solo hecho podría hacer que dejen, que pierdan vigencia un número enorme de leyes y por lo tanto orientarte a un Estado menos regulado, más pequeño, más eficiente para el Perú. El Perú no es un país como el que ideológicamente alguna gente de extrema izquierda lo concibe, es decir, un Estado que debe regalar todo, en el que todo debe ser gratis. ¿No es un riesgo en esta nueva Carta Magna? Es que ese no es el Perú, Alfonso. El Perú es un país de gente emprendedora, un país de gente que quiere oportunidades, un país de gente que no quiere que le regales algo, sino alguien que quiere que le liberes el camino para que desate su potencial productivo. Y que votó por Castillo. Bueno, la mitad votó por Castillo, la mitad votó por Keiko. Sí, ganó Castillo. O sea, ganó Castillo por 40.000 votos. Sí. Por 40.000 votos. Entonces, estamos hablando de un Perú que también antes votó por Humala, que también votó por Kuczynski, siendo él un liberal de derecha. Ganó por 30.000 votos también a Keiko. Pero ganó un liberal de derecha. Sí. Y después ganó alguien de extrema izquierda. Y es que sí, pero es un liberal de derecha, es una etiqueta, porque al final su gobierno no hizo nada, ¿no? Sinceramente, y con todo respeto por todos los que colaboraron con ese gobierno. Bueno, tuvo un gabinete... Ustedes lo criticaron claramente tuvo también. Un gabinete de lujo que al final fue el gabinete de lucro, ¿no? Liberal fue una cosa, es un decir. Pero digamos que una cortesía. Esa fue la etiqueta que tuvo en su campaña. Y ese de que, por ejemplo, para que COFOPRI titule, taca, 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 entras en una computadora y listo, está formalizado. Esa era la etiqueta de liberal de derecha que él se puso, al final no pudo. Pero, Alfonso, a lo que voy es que tenemos que abrir la mente al debate grande, porque totalmente si no la abrimos al debate grande y más bien le rehuimos por el temor a que esto pueda desbordarse en algo populista, te digo que estamos nosotros evadiendo no solamente una responsabilidad, sino que además estamos teniendo un temor que no tiene fundamento en la idiosincrasia del peruano. El peruano lo que quiere es oportunidades. Yo creo que ese argumento sí me parece muy interesante, ¿no? El hecho de que hay que abrir el debate y que hay que hacer algunos ajustes importantes y que es indispensable comprender que este Estado como está no funciona. Y el pacto social no está funcionando. Eso es evidente. Ha colapsado. Es evidente. Tenemos que corregir eso. Así es. No te quito más tiempo. Gracias por acompañarnos. Y más bien conversaremos en otro momento más sobre esto porque nos hemos quedado con ganas de seguir dándole vueltas al asunto, que siempre es interesante con gente inteligente. Seguro que sí. Ahora, bueno, gracias por ser tan generoso, pero creo que ahora que se viene la campaña política abiertamente es un gran momento para empezar a abrir y a diseccionar el pensamiento de los líderes. Va a ser muy interesante. Gracias, Rosa María. Muy amable. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.